Bien, bienvenidos amigos, amigas a esta clase de escritura académica y les voy a dar la bienvenida frente a algunos invitados que nos acompañarán esta noche. Antes de eso les voy a explicar cuál es la dinámica. Estaremos abordando el tema de la lectura en relación con la escritura en la investigación y nuestros invitados nos darán algunas de sus experiencias y algunos tips para investigar mejor. Ellos expondrán durante 10 minutos cada uno y luego tendremos un conversatorio acerca de los aportes que nuestros colegas nos hagan esta noche. Voy a empezar con Diego Fernández. Él es docente investigador de la Universidad UNAE, tiene una maestría en tecnologías educativas y tiene una amplia experiencia en varios colegios y en varias universidades de la localidad. Además, él es asesor pedagógico, tiene un centro de desarrollo infanto-juvenil y ayuda en los procesos de desarrollo de investigación en cuanto a tesis. Ahora está a cargo de un programa de profesores adultos que no lograron obtener su título, se llama profesionalización, y en este proceso ellos están recibiendo clases para lograr el tercer nivel. Diego es encargado de impartir tutorías, clases y ayudarles en sus procesos de titulación. Bueno, sin más, Diego, bienvenido, te doy la palabra. Muchas gracias, Pachi. Bueno, la Pachi ha hablado un poco de mí, de las cosas que se ha hecho. Y bueno, en este conversatorio, en esta primera exposición, no sé, tal vez contarles, ella me contaba que la idea de esto es más o menos hablar de la investigación y la escritura. Ahora, para hablar de la escritura, bueno, la escritura, no sé, ustedes deben pensar o deben haber pasado por esto de que a veces no saben qué escribir, ¿no es cierto? O a veces le tenemos tedio a escribir, sí, por diferentes razones, por malas experiencias, qué sé yo. No sé en qué ciclo están, en primero, sí, bueno, primero, en segundo ciclo. A veces tenemos malas experiencias en el colegio, ¿no? No sé si les ha pasado. A mí me pasó, sí. A mí me pasó que tuve un profesor, por ejemplo, de literatura que no me enfrentó a retos. Fue un profesor muy pasivo, que simplemente era de llenar libros, ¿sí? Esa fue una desventaja para mí y tal vez cuando yo tenía su edad ni siquiera pensaba en escribir, ni siquiera pensaba en investigar. De hecho, tenía otros rumbos. Entonces, creo que yo me encontré con la escritura por casualidad, como son las buenas, como llegan las buenas amistades, ¿no? En algún momento eh, sentí que era necesario plasmar lo que yo veía y de la manera que yo veía. Eso es, eso prácticamente para mí es investigar. ¿Por qué? Eh, Cuando nosotros investigamos, lo que hacemos es buscar conocimiento, ¿no es cierto? Tratamos de llegar a un conocimiento que a lo mejor está ahí, pero no lo podemos ver todavía nosotros. Entonces, esa es nuestra primera experiencia, nuestro primer roce para investigar. Tratar de hacer algo, pero de diferente manera, ¿sí? Por ahí más o menos yo me topé con esto de la investigación, ¿sí? Precisamente ahora también estoy investigando. Yo soy profesor, como decía Apache cuando leyó mi currículum. Soy profesor de varios años, ¿no? Y soy profesor de literatura. Me siento hallado o encajonado en ese mundo de la literatura. Y en base a la experiencia que yo les cuento de que yo tuve en el colegio, no quise ser, tal vez fue algo que debió pasarme en mí para yo no ser esa clase de profesor, para yo enfocarme en algo, en cosas diferentes, ¿sí? Por eso siempre trato de llegar a mis estudiantes de maneras diferentes. Y también como les contaron, también estoy en este proceso de ser formador de formadores, de estos profesores que tienen toda la experticia del mundo, tienen 20, 25 años de profesorado, pero que hacen las cosas de la misma manera, las cosas lineales, y tal vez eso no es lo que buscamos ahora.
por ejemplo, en este cambio tan abrupto que hubo de las clases presenciales a las clases virtuales, ustedes me van a dar la razón. A veces este cambio resultó tan brusco para todos, tanto para profesores como para estudiantes, que no sabíamos cómo llevar esta clase. Tal vez, no sé si les pasó los primeros meses, marzo, mayo, por ahí. Las clases en ciertas medidas con algunos profesores se volvieron aburridas y tediosos. ¿Por qué? Porque muchos profesores trataron de llegar con la misma clase presencial, llegar a tratar de dar clases a través de Zoom o a través de Teams, que son plataformas de comunicación, que son plataformas de conferencias, ¿sí? Y no encontraron metodologías adecuadas. En ese caso, por ejemplo, yo les ayudo a mis profesores a encontrar, a buscar el conocimiento a través de la investigación para que puedan llegar a sus estudiantes, para que sus estudiantes no se aburran, para que sus estudiantes aprendan, para que sus estudiantes no solo digan presente y sus únicos aportes son buenos días, profe, y muchas gracias, profe. No sé si han visto, hasta hay memes de eso, que son los dos únicos aportes cuando una clase es tediosa y aburrida. Eso es lo que hacemos un poco con la investigación educativa, encontrar diferentes formas de hacer lo mismo que es dar clase, ¿no es cierto? En este caso. Eso por un lado. Por otro lado, la escritura. La escritura es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Cuando hablamos nosotros, cuando hablamos, y ustedes se van a dar cuenta cuando hay diferentes realidades de habla. Cuando estamos con amigos hablamos de una manera, cuando estamos con nuestra familia hablamos de otra manera, cuando estamos con nuestros superiores, es decir, jefes, lo que sea, hablamos de otra manera, ¿sí? Cuando hablamos como sea, igual se nos entiende, ¿sí? No tenemos un orden correcto siempre y cuando no alteremos totalmente el ordenamiento de las palabras, ¿sí? Pero no hay mayor dificultad en eso, más allá de variantes lingüísticas o regionalismos que se puede dar la traducción. Pero en el momento que escribimos, nosotros tenemos que estandarizar las cosas, se puede decir, ¿sí? Seguir ciertos patrones para que ustedes puedan escribir y para que los lectores puedan entender lo que ustedes quieren transmitir, ¿sí? Casani, que se puede decir que es el cocinero de la escritura, justo a propósito de su libro La cocina de la escritura, él nos recomienda varias cosas al momento de escribir, sobre todo en escritura académica, como por ejemplo oraciones cortas, ¿sí? No tan extensas las oraciones porque tiende a redundar las cosas, y si son muy pequeñas las oraciones, en cambio, tienden a ser muy escuetas, ¿sí? Nos recomienda algunas cosas también como un lenguaje claro y conciso. Vanagloriarse de que tengo o de que se tiene un lenguaje muy amplio, a veces tiende a confundir al lector en escritura académica. Lo importante aquí es ser claro y conciso, ir directo al punto de lo que quieres hablar. Obviamente, si es que la investigación que ustedes hacen requiere tecnicismos, obviamente los vamos a tener, pero siempre también aclarándoles qué son eso, ¿sí? Dependiendo de la rama o de la especialidad en la que ustedes quieran investigar. Eso por parte en la escritura. Tips que yo podría recomendar para que puedan ustedes escribir, para que ustedes puedan investigar. El principal tip es encuentren un tema que sea de su agrado, ¿sí? Que les llame bastantísimo la atención. Por ejemplo, justamente hoy en la mañana estábamos haciendo un ejercicio con terceros de bachillerato, porque también doy clases en un colegio, y decía, profe, pero ¿qué investigo? Decía, y yo le preguntaba, ¿qué te gusta? Decía, me gusta la música. Ya, digo, entonces ahí tienes un tema, pero encuentro una problemática que vaya con la música. Y decía, y yo le preguntaba, ¿cuál es tu problema? Y esta chica me decía, no me gusta estudiar. Digo, ahí está una problemática, entonces. Trata de investigar qué música permite que ustedes puedan estudiar.
y llegó a la conclusión, bueno, no llegó a la conclusión, planteó el tema de que la música de los videojuegos le permitía concentrarse a él para pasar niveles. Y dijo, voy a hacer una investigación de eso. Entonces, por ejemplo, un tip ahí es, busca un tema que te guste, ¿sí? Busca algo que esté en tu realidad, pero búscale otro enfoque. Trata de darle otro enfoque, ¿sí? Otro tip es que después de que encontraste ese tema y ese enfoque diferente, porque recuerden que buscamos conocimiento, es que trates de encontrar un poco de bibliografía. Ustedes cuando investigan, en este momento no es que van a revolucionar el mundo, tampoco tratemos de ser los superhéroes, si revolucionan el mundo con la investigación, sino que vamos a encontrar enfoques diferentes y tratemos de buscar bibliografía para saber si ese tema es factible o no es factible para poder nosotros investigar, ¿sí? Hagamos primero ese proceso. Bueno, y después de eso, ya es algo sistemático, ¿no? Ustedes deberían empezar a manejar matrices de recuperación bibliográfica, por ejemplo, que a lo mejor después Pachi les puede dar, o tal vez yo en otra ocasión le pueda compartir a ella para que les dé. Nosotros trabajamos bastantísimo en eso, con eso en la UNAE, porque hacemos matrices de la recuperación bibliográfica para saber qué temas vamos a tocar dentro de nuestra investigación. Es algo muy organizado, muy secuenciado, y eso me lleva al tercer tip, ¿no? La organización. Es súper importante la investigación, la organización dentro de la investigación. Sobre todo si investigamos en grupo, ¿no? Porque el trabajo colaborativo es súper importante hoy en día, sí es una de las metodologías activas de la enseñanza y del aprendizaje, pero hay que saber trabajar también, porque no es igual, bueno, decir, tenemos un grupo de tres, tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto. Luego nos juntamos en la noche o juntamos al siguiente día y armamos. Les va a salir, como sabe decir la Apache, un Frankenstein. No, o sea, hay que saber cómo organizarnos, cómo trabajar colaborativamente, ¿sí? Cómo colaborar en esto del armado. Eso, ¿no? La organización es súper importante para investigar. Tienes que manejarte un cronograma porque necesitas tener tiempos, necesitas tener espacios para investigar. Se puede decir que la investigación es una disciplina muy ardua, pero muy satisfactoria también. Luego de generar conocimiento, generar esos aportes tan necesarios en la sociedad, uno se siente bastante satisfecho, ¿sí? Ahora, bueno, eso como tips, como algo bastante rápido, fugaz, podría decir, de la escritura y la investigación. También podría decir bueno, en la experiencia que tengo investigando un poco y escribiendo también otro tanto, les puedo decir que no se frustren. La frustración es parte del éxito, ¿sí? Al principio pueden ver, ¿no? Pueden ver que escribieron cosas que a lo mejor no querían escribirlas de ese modo, pero como les digo, la frustración, el fracaso o el hecho, por ejemplo, y esto me pasó a mí, estaba con tantas ganas de publicar una vez que mandé, ¿no? mi texto, pero me llegó el correo y fue el único correo que me llegó que me dijo, este texto no está apto para ser publicado. Por estas razones. Y los revisores de aquella universidad me dijeron, no tiene que cambiar esto, y le podemos esperar en una próxima fecha. Me sentí frustrado bastante, porque le había puesto alma, vida y corazón a ese texto, pero me sirvió para aprender, para encontrar nuevas formas. Ese es otro tip, ¿no? La frustración es necesaria para que ustedes puedan seguir escribiendo y para que puedan seguir investigando. Eso, ¿qué más les podría decir? No sé, eh, cuando ustedes ya comienzan con un texto, parece que de alguna u otra forma se pican, ¿sí? Y quieren seguir escribiendo, quieren seguir investigando. Y de alguna manera
uno lo sigue consiguiendo, ¿sí? A pesar de las frustraciones o de los fracasos, ¿sí? Las glorias pesan mucho más. Eso les podría decir en cuanto a esto. Me especializo bastante en investigación educativa, es en el campo en el que estoy ahorita bastante inmerso, encontrando nuevas cosas para que gente joven como ustedes o incluso más niños traten de llegar a un aprendizaje, ¿sí? Y siempre basándome ya en esta experiencia de que tuve algún profesor o algunos profesores que no llegaron a las expectativas que yo tenía y que después encontré que se podría haber dado de otra manera. Eso es lo que yo les podría contar en cuanto a la experiencia investigativa. Muchas gracias, Diego. Nos ha dejado grandes tópicos a la mano. Nos ha dicho que tenemos que buscar temas que nos interesen, que también no pensamos que la investigación es la panacea, ni seremos salvadores ni superhéroes con la investigación, sino que aportaremos significativamente a la sociedad. Nos ha dado algunos tips como la organización y sobre todo no frustrarnos ante el fracaso, porque el fracaso dentro de investigación es parte del aprendizaje. Bien, gracias Diego por tu participación. Seguro ya hay anotadas algunas preguntas y ahora le damos la bienvenida a Francisco. Como ustedes pueden ver, Francisco es un profesional muy joven, pero con vasta experiencia. Se ha desarrollado dentro del campo de la ingeniería y también dentro de la educación. Él tiene una ingeniería y además una maestría en la Politécnica Salesiana y también trabaja en esa institución, tanto en el colegio como en la universidad, por lo que en el colegio desarrolla y potencia tesis de ingeniería, al igual que en la universidad los trabajos de titulación y de investigación. Seguro el aporte de Francisco será muy oportuno, así que bienvenido Francisco y le doy la palabra. Muchas gracias, Pachi. Buenas noches con todos. Bien, como decía Pachi, yo más me voy a enfocar un poco en la investigación científica, en la parte de la ingeniería. No sé, Pachi, si me permite compartir la pantalla un momento. Sí, está habilitado, Francisco. Muchas gracias. Bien, como decía Pachi, pues bien, estuve en la Politécnica Salesiana luego de graduarme, estuve trabajando en el área de investigación. Y vale, esa es una de las cosas que quería contarles, ¿no? El poder escribir, el saber investigar, les abre muchos campos dentro de lo profesional, dentro de lo laboral, y están haciendo cosas que les gusta. Gané un contrato por unos 2 años de ahí y estuvimos trabajando en proyectos de investigación y de desarrollo. A pesar de ya no estar bajo una relación laboral con la universidad, seguimos trabajando con ellos, ya sin sueldo, pero haciendo las cosas que nos gustan, ¿no? Brevemente les voy a indicar, vamos a hablar algunas cosas, espero que pueda llegar a ustedes, espero que puedan apuntar algunos tópicos, algunos consejos que les gusten, que les agraden y crean que les pueda servir. Hablar un poco de la importancia de la lectura a nivel de su preparación profesional, la importancia de la investigación en el contexto actual del país, algunas estrategias de búsqueda especializada en el Internet, ¿no es cierto? A veces ahí existe tanta información en el Internet que no sabemos por dónde ir, no sabemos qué paper, qué artículo me sirve, qué puedo citar, cómo cito, cómo filtro información, ¿no es cierto? Y algunas experiencias que han nacido, que han salido a partir de la lectura, a partir de la escritura científica. Bien, breve, la importancia. Ustedes como universitarios necesitan leer por la simple razón que necesitan potenciar sus habilidades académicas. Dentro de la educación superior, ustedes ya tienen que quitarse ese pensamiento de que el docente es creador de conocimiento. No, en la universidad, ustedes son los que crean el conocimiento, ustedes son los principales interesados en su formación. El docente es un ente, podemos llamarlo un ente regulador, un ente encaminador hacia su forma de estudiar, hacia sus ideas, hacia sus dudas. Mas si ustedes están esperando que del docente venga todo, pues chicos, chicas, están equivocados, ¿sí?
Al menos para quienes estudiamos ingeniería, para quienes estudiamos ciencias, humanidades, la literatura, son cosas que están realmente en cambio constante, que están evolucionando constantemente, que ya hay nuevas metodologías, que hay nuevas propuestas dentro de los, no sé, incluso en la psicología hay nuevas teorías, etcétera. Entonces tenemos que estar actualizados. Y no podemos esperar solamente que del profe, que del docente me venga toda la información. He ahí la importancia de la lectura. Un estudiante universitario se caracteriza por su independencia en su formación académica. Un estudiante universitario se debería caracterizar, se debería distinguir por ser él quien se nutre de conocimientos, quien busca, por ser autónomo, en buscar información, en buscar nuevas formas de investigar, de hacer las cosas, etc. La lectura es importante para formarnos como personas críticas, en un ambiente de conversación, en un ambiente social. O sea, no podemos ser unos profesionales que no tengamos idea de lo que hacemos, que no tengamos idea de la realidad del mundo en nuestro campo profesional, ¿no es cierto? Para eso leemos, para ser críticos, para ser analíticos. Y finalmente nos estamos formando como profesionales para dar soluciones a problemas. Sería ilógico que yo como un profesional del siglo XXI dé soluciones antiguas, soluciones obsoletas, ¿no es cierto? Entonces, por eso leemos. Hay investigaciones, hay muchas investigaciones. Estaba leyendo el día de hoy justo para ustedes este artículo esta investigación que se había realizado en España y se había publicado este año, en el 2020. Y es grato ver, ¿no?, que en Europa, en España, el 75% de estudiantes aún guardan hábitos de lectura. Es decir, durante su tiempo, o sea, tienen bien divididos estudio, trabajo y espacios para el ocio, específicamente de la lectura. La gran mayoría de este 75% aún busca espacios como bibliotecas. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro físico sigue teniendo importancia en pleno 2020. El material físico sigue teniendo importancia dentro de los estudiantes. Y bueno, este paper, esta investigación revelaba algunas cosas, que las mujeres, por ejemplo, leen más que los hombres, que los estudiantes de posgrado leen más que los de grado. Si en la universidad ustedes, cuando son estudiantes de grado, y ya los profesores les deberían dejar a la deriva por su cuenta, en posgrado es peor. En posgrado sí que van solos. En posgrado ya les toca a ustedes mismos, ustedes se plantean su tema de tesis y ustedes mismos buscan cómo hacer. El profesor sí es un guía nada más. A veces el profe también está aprendiendo algunas cosas de su investigación, es una investigación continua, una investigación en conjunto. Y el doctorado ni se diga, ahí sí son solos contra el mundo. Entonces, investigar, leer, ustedes mismos adquirir el conocimiento, ¿no es cierto? Y bueno, también una realidad que los estudiantes de humanidades leen más que los de ingeniería. Ya veremos por qué. Y sí creo que es algo que se apega a nuestra realidad. Eso. En el contexto actual, lo que nos hablaba Diego también de esta nueva realidad virtual, ¿cómo les está yendo? Una realidad en la que tenemos clases virtuales, en la que los profes nos mandan el contenido virtual, nos cargan de PDFs, nos envían presentaciones, todo es virtual. En el grupo de investigación yo estaba relacionado en la UPS con el grupo de Ingeniería Biomédica, y se hizo una investigación justamente de esto. O sea, ¿qué es mejor? ¿Leer en una tablet o leer en un libro físico, en algo impreso? Y pues sí, los resultados que nosotros adquirimos, bueno, eran un poco ambiguos, dependía de la persona, dependía de la edad, dependía hasta del brillo de la tablet, porque se tomaron varios parámetros, pero concuerdan con varias investigaciones que nosotros encontramos en la web, que lo impreso, que lo físico, sigue siendo, digamos, lo mejor para estudiar, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, aquí les he presentado algunas ventajas y desventajas que se pueden acoplar a sus hábitos de estudio, ¿no? ¿Qué les gusta más? Leer en una tablet, leer en un celular. Sin embargo, hoy en día se sigue utilizando las dos cosas, teniendo un poquito más de peso la parte física. Eso en el sentido de resultados. ¿Cuál es la realidad? Hay investigaciones, miren, hay investigaciones, hay gente que escribe sobre qué leen o cómo leen las personas. Aquí está una pequeña tabla que yo extraje de un artículo. Estudiantes de ingeniería de sistemas, estudiantes de ingeniería eléctrica, estudiantes de contabilidad, de economía, ¿qué ocupan más?
¿Qué vemos aquí? Pues que los estudiantes de ingeniería son los que ocupan mayor cantidad de recursos digitales. En cambio, los de economía son los que más leen artículos físicos, cosas impresas. Miren, o sea, la lectura, la escritura, también la puedo llevar a la parte de investigación. Yo puedo hacer un paper, yo puedo hacer un artículo que diga cómo está leyendo la gente, cómo lee la gente en el 2020. Bueno, este artículo es del 2018. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuán a menudo leen las personas? En fin, para tener un contexto, para tener un conocimiento de cómo está la realidad. Juguemos ahora todo esto de leer y escribir. ¿Cuál es la importancia de leer y escribir? Hay una frase que justo la saqué de la introducción de un paper, que está citado en la parte de abajo, que dice que aprender una disciplina o profesión es aprender sus formas particulares de leer y escribir. O sea que hay que ser muy claros, ¿no? Un economista, un administrador de empresas, no escriben igual que un ingeniero electrónico, que un ingeniero mecatrónico, que un ingeniero eléctrico. Cada quien maneja sus conceptos, maneja sus formas diferentes de escribir. Entonces, miren que aprender mi profesión o formarme en mi profesión también está relacionado con saber leer y saber escribir, o entender cómo se lee y se escribe. ¿Cuáles son las ventajas? Sí, hay investigaciones que demuestran que las personas que realizan resúmenes para estudiar, para comprender algo, les va mejor en las asignaturas, ¿sí? Versus personas que no leen, personas que no escriben resúmenes, que incluso muestran inseguridad ante los conocimientos adquiridos, ¿sí? Ahí la importancia. Si yo quiero hacer un resumen, pues tengo que leer, tengo que hacer una lectura crítica, una lectura analítica para poder escribir un resumen. Las importancias de leer y escribir para aprender algo. Aquí les dejo, quieren hacerle una captura de pantalla, unos verbos utilizados, a veces siempre nos cuesta hacer objetivos, ¿no es cierto? Objetivos generales, objetivos específicos. Cuando yo investigo, cuando yo quiero escribir, ¿qué verbos ocupo para hacer una escritura científica acorde a mi nivel académico, ¿no es cierto? O sea, ¿qué verbos se sugiere utilizar? ¿Sí? ¿Qué verbos yo les sugiero utilizar o qué verbos según lo que la investigación que ustedes estén realizando? Importancia de la investigación en nuestro contexto actual del país. Primero, desarrollo tecnológico. Les hablo como ingeniero. Desarrollo tecnológico. Seguimos siendo un país consumidor de tecnología. Y está bien, hasta cierto punto está bien. Pero hay muchas cosas que las podemos hacer aquí mismo. Abaratar costos, abaratar importaciones y proveer de equipos con alta calidad. Sí, como les decía, yo trabajaba en el grupo de investigación en bioingeniería, y bueno, hacíamos tarjetas de adquisición de señales electromiográficas, electroencefalográficas, que sí, ya existen, es verdad, pero ¿por qué no desarrollar algo propio, algo como universidad, algo marca de aquí, de la ciudad, ¿no es cierto? Saber investigar para poder dar soluciones a problemas, investigar si yo me dedico a la industria, si yo me enfoco a la industria, por ejemplo, como ingeniero, para poder dar soluciones y que la industria ecuatoriana genere productos de calidad mediante investigación de nuevas formas de desarrollo de ciertos procesos. El ranking universitario, ustedes saben que las universidades se miden por número de publicaciones, por incidencia académica, por impacto académico, por impacto de publicaciones. Entonces, es nuestro deber como ecuatorianos, en primer lugar, sacar adelante a nuestras universidades, que nuestras universidades estén en el top, estén en el ranking de Latinoamérica, luego a nivel de América, no sé, a nivel mundial. Para eso es una de las cosas importantes dentro de la investigación, ¿sí? Bueno, relacionado también con la parte de la industria, generar soluciones para cuidado del medio ambiente y lo más importante dentro de la industria, lograr rendimientos económicos altos, ¿no es cierto? Para eso investigamos, esas son las importancias de la investigación. Un poco para ir concluyendo la presentación, como ingenieros, en la parte de ingenierías, ¿cuáles son las plataformas que nosotros más debemos frecuentar? Está la IEEE, ¿no es cierto? Para quienes somos ingenieros eléctricos, electrónicos, es la plataforma con mayor incidencia de publicaciones científicas a nivel de ingenierías. El Science Direct, también una
una plataforma muy importante. El Google Scholar creo que es la que más ocupamos, más que nada por la factibilidad, por la facilidad de adquirir artículos libres. El ResearchGate también me permite a mí publicar, me permite descargarme artículos sin costo, la mayoría están sin costo en el ResearchGate. Y en el Simago es una plataforma que me permite a mí conocer el ranking de diferentes revistas, de diferentes universidades, cómo están en investigación, para yo saber a dónde apunto, en dónde quiero publicar. O si me descargo un paper de una revista X, yo puedo leer aquí en el Simago y ver qué tanto impacto tiene esta revista, qué tan importante es esta revista para yo citarla, ¿no? Entonces, bien, hay algunas plataformas que las pueden ustedes luego con detenimiento leer y ver, sacarles provecho, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo? Cuando ustedes realicen investigación, siempre ir desde lo macro hasta lo específico para filtrar información. Anidar palabras clave, ¿sí? Por ejemplo, si yo utilizo el Google Scholar, yo ahora mi tesis la estoy realizando enfocada a la detección de fallos en procesos industriales. Entonces voy desde lo macro, detección de fallos, utilizando herramientas de análisis de componentes principales y enfocado o aplicado a válvulas, ¿sí? Entonces, para investigar, para filtrar un poco de artículos, lo puedo hacer de esa manera, ¿no es cierto? El inglés, ustedes ven, yo he buscado información en inglés, he citado, he filtrado palabras clave, keywords en inglés. El inglés es muy importante dentro de la investigación porque la mayor cantidad de información importante está en inglés. De igual manera, si ustedes quieren hacer filtrado en Science Direct, todas las plataformas algo que tienen en común, ¿no? Que me permiten filtrar por fechas, filtrar por el número de citas que tengan, ¿no es cierto? Todo por 6 personas, 4 artículos, y yo puedo ir viendo la relevancia que estos tengan. Igual en el Science Direct, yo puedo filtrar por fechas, filtrar por tópicos, por keywords, etc. Y aquí, bueno, o sea, la investigación, el conocimiento debe ser libre y gratuito. Entonces, aquí un par de páginas que ustedes quizás las conozcan, el Sci-Hub y el Library Genesis, que les permiten descargarse libros, papers, de forma, sí, pirata, pero vamos, que la investigación, que el conocimiento, yo estoy a favor de que sea gratuito, entonces no me pesa recomendarles que pirateen información. Porque al final, si pagamos por un artículo, eso se lo lleva la editorial, más no el investigador muchas de las veces. Bien, ¿cómo me puedo enfocar en revisar que un artículo sea bueno? ¿Cómo filtro, cómo yo puedo discernir para que un artículo sea bueno? Yo les recomiendo hacer siempre, en inglés, la palabra es scrolling, hacer un scrolling rápido del artículo, hacer una inspección visual rápida, siempre es lo más recomendable. Primero, fijarme en el título. Si el título me responde las palabras de cómo, por qué y para qué, es un buen título. Entonces ya me da un indicio de que es un buen artículo científico. Estamos dentro de la ingeniería, estamos hablando de artículos científicos dentro de la ingeniería. Un artículo bueno debe tener fórmulas matemáticas, debe tener estadísticas, debe tener ecuaciones para que sea bueno. Un artículo de ingeniería que no tenga fórmulas matemáticas, pues como que no puedo apuntar a una revista de alto impacto. Que tenga pseudocódigos, que tenga diagramas de flujo, ¿no es cierto?, que me indiquen mediante diagramas cuál fue la metodología que el investigador utilizó. Que tenga métricas, las métricas, chicos, chicas, son muy importantes dentro de la investigación. Mostrar gráficos, ¿sí? Entonces, si yo veo un paper de manera rápida, hago una inspección visual y este presenta métricas que manejen mínimo 3 líneas de tendencia. Yo puedo hacer comparación entre 3 cosas, entre 3 herramientas, entre herramientas de redes neuronales, lógica difusa, análisis de componentes principales, y hago un análisis de rendimiento de mínimo de 3 métricas. Eso es significado o es sinónimo de un artículo bueno. Y finalmente me enfoco en los resultados, ¿no es cierto? Porque no me voy a poner a leer todo el paper de 8 o 9 hojas, ¿no es cierto? Una inspección visual. ¿Qué palabras clave les recomiendo buscar? ¿No es cierto? Ya me descargo el paper, control F, control G, ¿no es cierto? Dependiendo del editor de PDFs que ustedes tengan. Control F y voy a buscar problem. Y eso me va a dirigir
al problema que está tratando el artículo. Y contextualizo, leo antes, leo después y veo si el paper me sirve. Si el paper va encaminado a lo que yo estoy buscando. Y aquí a lo que decía Diego en su intervención, hacer una recuperación de bibliografía. Y voy filtrando qué papers me sirven. Busco la palabra objetivo. Busco qué objetivos ese paper estaba buscando. Qué goals, qué igual, bueno, objetivos el paper buscaba. Sí, entonces son palabras que ustedes cuando ya tienen el paper, son palabras que les recomiendo buscar para enfocarnos en esa parte de lectura. Y si cumple con lo que yo estoy necesitando, pues ahí sí me mando la lectura de todo el paper. Dejar un perfil virtual es importante y dentro de la investigación tengo algunas publicaciones realizadas en ResearchGate, en algunas publicaciones que están subidas en el Google Scholar, en la plataforma de Springer, ¿no es cierto? Soy nuevo, estoy comenzando también en la investigación, hemos publicado unos 4 artículos, no tengo un índice tampoco alto de citas, y a poco lo iremos logrando, pero bien, recomendaciones, manejar un perfil virtual adecuado, ¿sí? Experiencias, ¿qué les puedo contar? Hemos expuesto, fuimos finalistas en los galardones de la CENESID, y aquí algo me uno a lo que decía Diego, de que no claudiquen, no se decepcionen cuando fallen. Llegamos a la final en este programa de galardones a la investigación de la CENESID, llegamos a la final mediante la presentación de un artículo que hacía diagnóstico de señales electromiográficas en pacientes con parálisis cerebral para poder cuantificar la evolución de estos niños en sus terapias. Eso presentamos nosotros y la investigación que nos ganó fue riego automatizado para jardines. Si hay ingenieros electrónicos por acá, pues sentirán el pesar que yo sentí. Lo mío tenía mucha matemática, tenía un poco de redes neuronales y para hacer identificación de señales musculares, y me ganó una publicación, me ganó una investigación que era riego automático de jardines para, bueno, personas con escasos recursos. Yo creo que ese plus me ganó. En fin, presentamos un artículo en Springer, en Orlando, Florida. Expusimos ahí, estuvimos de ponentes ahí. Y bueno, tenemos un artículo publicado también en Brasil, igual todo relacionado con la bioingeniería. Y bueno, investigar y leer no solamente es sentarse frente a una computadora a estar leyendo, a estar escribiendo. Parte del viaje que nos pagó la universidad, pues me permitió también darme unas vacaciones, darme un paseíto por ahí. Ya estaba en Orlando, pues me fui a pasear. Y esta semana, justo esta semana, me llegó un correo. Esta página de Great Learning, para quienes gustan de las redes neuronales, de la inteligencia artificial, es una página hindú muy buena que tiene profesores excelentes. Y yo hago algunos cursos acá. Entonces me llegó este correo de que escribe para nosotros. Escribe para nosotros y te pagamos 20,000 rupias por mes, que aproximadamente son $270 por mes. Entonces, no es aburrido escribir, no es aburrido investigar, les da cosas buenas, paseos, viajes. Bueno, yo porque investigaba para la universidad, tengo esta oferta, esta proposición, ¿no es cierto?, de esta página de Great Learning, esta página hindú, que me invita a escribir blogs de ingeniería, blogs de uso de redes neuronales, de uso de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, dentro de la ingeniería. Bien, creo que me extendí un poquito, Pachi, mil disculpas. Eso sería, chicos, chicas, lo que les puedo comentar, ¿no?, de lo que se puede hacer con la lectura, con la escritura dentro de la investigación científica. Francisco, querido, creo que fue muy merecido esa extensión de tiempo. Le agradecemos infinitamente. Francisco hizo una amplia apreciación de la incidencia de la investigación, la lectura, la escritura y, claro, deconstruyó este imaginario que tenemos acerca de que la investigación puede ser aburrida y, peor aún, que los ingenieros no pueden investigar. Seguro hay muchas preguntas, entonces les vamos a dar el paso a los chicos que pueden levantar su mano para yo poder seleccionarles quien vaya a preguntar, por favor. Pueden hacerlo con la reacción o con la manito levantada. María Emilia,
tiene una pregunta, le doy paso a María Emilia primero y luego le sigue José Jara. Ya. María Emilia. Buenas noches con los dos. Yo tengo una pregunta. Yo soy ingeniería en alimentos y mi carrera requiere de mucha lectura, de escritura y hay veces en las que, por ejemplo, a mí me pasa. Me encanta el tema del que estoy leyendo, pero me quedo en blanco al momento de escribir. O sea, ¿ustedes qué aconsejarán hacer en esos casos? Bueno, puedo hablar primero. Bien, María Emilia, o sea, si es difícil comenzar a escribir, es difícil primero leer, hacer una lectura exhaustiva del tema que tú estés investigando, separar, no sé si recuerdas las palabras que yo les puse, los problemas, buscar objetivos, y separar estas ideas, buscar qué objetivos están buscando en otros lados, qué objetivos están buscando, qué problemas están presentando en otros lados. Y luego contextualizar con la realidad del país, ver, o sea, ya ese problema lo puedo replicar acá, puedo plantearme el mismo problema acá, y poco a poco van fluyendo las ideas, ¿no es cierto?, desde el planteamiento del problema, primero. Y segundo, lo que te puedo recomendar para comenzar, que no tiene nada de malo, que no es plagio, hacer un benchmarking, hacer una copia, entre comillas, de un artículo, saber qué orden siguió el artículo, a ver qué investigó. Primero, la selección, por ejemplo, la selección de la muestra. ¿Qué población voy a estudiar? ¿No es cierto? Y voy copiando lo que va haciendo la otra persona, el otro artículo. Después de eso, ¿qué puede venir? ¿Qué metodologías aplicó? Varios, tengo 5 artículos y voy probando las diferentes metodologías y luego escribo, ¿no es cierto? A esta metodología que propone este autor y voy haciendo paso a paso, ¿no es cierto? Y luego los resultados. ¿En qué se enfocó el otro autor? En exponer los resultados. ¿Qué fue lo más importante que expuso el otro autor en los resultados? ¿Sí? Eso se le conoce, bueno, como un benchmarking, como hacer, ya digo, no es un plagio, no sé la traducción al español literal o correcta, pero para empezar es bueno, no tiene nada de malo, no es plagio ni nada. Simplemente irte guiando en un artículo que ya haya sido presentado, que esté publicado en una revista de alto impacto, y tú hacer lo mismo, pero en tu realidad, con tus datos, con tu algoritmo, ¿no es cierto? Y listo, o sea, y tienes algo similar, pero en un contexto diferente. Ya, si yo también podría apostar algo a lo que dice Francisco, es muy importante y coincido bastante con él de que para poder iniciar la escritura es muy importante estos ejemplos de imitación de los artículos que nosotros estamos leyendo. También yo podría agregar algo de que debemos diseñar una secuencia de lo que vamos a escribir, es decir, tener un esqueleto de temas y subtemas a lo que me voy, para yo tener una referencia, ¿sí? Por ejemplo, yo como les contaba, yo me especializo bastante en investigación educativa, entonces, por ejemplo, si yo quiero abordar un problema de lectoescritura, genero un esqueleto, genero temas y subtemas, ¿no es cierto? Y parto de lo que decía Francisco, parto de lo macro a lo micro, a lo más específico. Entonces, parto desde qué es educación, qué es lectura, qué es escritura, voy haciendo subtemas, ¿sí? Voy buscando contenido y voy imitando, se puede decir, en mis primeros ejercicios de escritura, esto de los artículos que son de alto impacto o los artículos que más acomoden a las necesidades que yo tengo. Eso como recomendación. También algo que yo puedo recomendar y que me resulta bastante es conocer bien los conectores, utilizar bastantes conectores, ¿sí? Porque hay conectores de secuencia, hay conectores para introducción, para finalización. Si yo conozco eso, me da pie a poder enlazar todas las ideas que yo tengo. Pero sí creo que es súper conveniente esto de tener un esqueleto. Es importantísimo la lectura, que me encanta el tema, es súper más importante, pero también de ahí es una secuencia, lo que yo decía un poco de la organización. Y comparto totalmente con Francisco esto de imitar, tratar de imitar al principio.
luego ya saldrán ideas propias o los algoritmos, los procesos para crear textos propios y originales. Gracias por sus respuestas. Pasamos a la pregunta de José. Buenas noches. Mi pregunta es para los dos, aunque creo que me responderá mejor el ingeniero Ortiz. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Ingeniería Civil y ya estoy en séptimo ciclo y me parece que es creo que tenemos una dificultad más grande que las demás carreras para escribir un artículo. Bueno, en este caso yo creo que sería más un documento académico lo que hemos venido haciendo. Eh, y mi pregunta es que al ser, yo creo que ingeniería civil, una carrera en la cual nos dan muchísimo lo que es programación en el caso de estructuras, y yo creo que no hay mucho que explicar, si bien yo creo que debe incluir una discusión del tema, una explicación de cómo se está realizando un modelo. Yo creo que generalmente siempre caemos en lo que se dice meter labia y no ser muy concretos. Entonces, no sé si el rato de escribir un artículo científico o algún contenido académico, nosotros debemos ser demasiado extensos o ser demasiado concretos, porque a mi parecer no da para alargarse mucho. Bien, José. Sí, justamente dentro de la ingeniería es una de las dificultades que se suelen presentar. Pues bien, primero hay que discernir, hay que separar hacia qué tipo de investigación yo estoy apuntando. Porque puede ser una investigación de un estado del arte, en la cual ahí no es meter labia y puede ser una investigación extensa de un tema en específico. Por ejemplo, tú dices, hablas sobre estructuras, pero ya, sobre estructuras puede haber mucha información dependiendo de la región, dependiendo de materiales, no lo sé, dependiendo de, no sé, de tecnologías aplicadas. Si voy a hacer una investigación del estado del arte, pues ahí sí tengo que hablar no como lata, sino decir, a ver, este artículo, estos investigadores proponen esta metodología. Sin embargo, estos autores de este otro país dicen que para climas tropicales esta metodología no sirve y proponen esta otra metodología. Y voy hablando y se va haciendo algo extenso y puedo concluir con mi propuesta. Ahora, desde yo acá en el Ecuador, bueno, se puede utilizar? A los investigadores, a los lectores de este artículo, les propongo aplicar esta metodología de este autor, etc. Si voy a hacer un estado del arte, pues puede ser algo largo. Si voy a hacer ya una investigación propositiva, en la cual yo propongo mi metodología propia, pues ahí sí no es necesario, no es requisito que sea algo extenso. Con que tengas el resumen de tus actividades, bueno, el resumen se hace siempre al final, que tengas una introducción, qué es lo que tú buscas con la investigación, ¿no es cierto? Basado o fundamentado en qué. Luego que hables de tu metodología, tu propuesta nueva, ¿cuál es? Puede ser muy corta, ¿no es cierto? Una introducción puede ir en una página y finalmente concluir. Concluir, ¿qué pasó? Si obtuviste resultados positivos o no obtuviste resultados positivos, igual es una investigación válida. Si tu investigación a la final terminas diciendo que tu propuesta no sirve, también vale para que otras personas sepan por dónde no ir. Y no necesariamente tiene que ser algo extenso, ¿sí? Si es algo propositivo, si es una investigación propositiva. Entonces, sí hay que primero tener claro hacia dónde me estoy dirigiendo, hacia qué tipo de investigaciones voy a realizar. No sé si está claro, si hay algo más que complementar, José. Bueno, yo no me refería mucho a los artículos científicos, porque
creo que, bueno, como usted dijo, las personas que más se dedican a leer son las personas que están haciendo un posgrado, no tanto nosotros, sino más a estudios académicos que se realizan ya, eh, digamos, en los últimos ciclos, de, por ejemplo, nosotros mismos hacer un modelo, basándonos en cierto estudio. eh, yo creo que más dirigido hacia la programación, que es para mí difícil de extenderme un poco. Ya, bueno, ahí sí ya es, no sé si te refieres a proyecto de titulación, por ejemplo. Eh, sí, sí, puede ser. Claro, bueno, hay un proyecto de titulación, como te decía, tú te propones algo, te propones un objetivo y te llenas de información, te especializas en eso, pero hasta cierto grado. Acuérdate que para pregrado no es obligatorio una tesis de grado, por ejemplo, no es obligatorio que con tus conocimientos tú propongas algo nuevo. Los estudiantes de pregrado generalmente se enfocan en replicar algo que ya está hecho, pero en un contexto propio, en un contexto actual, en un contexto local, ¿sí? Entonces, por ese lado, quizás no tienes que, como tú dices, ser muy latoso, simplemente puedes replicar algún estudio, esa puede ser una tesis. En Estados Unidos proponen este tema, entonces yo voy a replicar ese mismo tema, pero con mi realidad, ¿sí? Con la realidad del país, con mi realidad geográfica, etcétera. Pero y eso no está directamente relacionado con ser extenso. O sea, puede ser algo corto, pero que sea realmente concreto, ¿sí? Que sea contundente, que tus resultados digan, sí, sí, vale, lo que propone este estudio de Estados Unidos, este estudio de Europa, sí se puede aplicar aquí en el Ecuador, sí se puede aplicar aquí en Cuenca. Y no necesitas ser extenso, no necesitas investigar algo o poner un plus a tu investigación. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por la respuesta. Pasamos a Brian, que tiene también otra pregunta. Sí, gracias, Pachi. Buenas noches con todos. Buenas noches, Francisco. Para los dos también la pregunta. Yo estudio economía, estoy en quinto ciclo, pero yo me pasé del estatal, así que tuve un poco más de econometría en estatal cuando estuve ahí. Entonces, mi papá tiene una empresa, él tiene una ferretería, pero yo quiero hacer una réplica de él. O sea, observo mucho eso, muchos números, muchas cuentas, pero no sé cómo ir haciendo, aparte de que quiero aprender eso, hacer una investigación científica en base a lo que aprendo, en base a cuentas y en base a la experiencia que tengo cada día, cómo ir plasmando esa información para hacer una investigación científica y poder compartirlo a futuro ese documento. No sé cómo empezar o algunos tips de cómo debo, o sea, acumular todo ese día a día, esa experiencia y poderlo hacer una investigación científica. No sé si yo puedo intervenir primero. Brian, bueno, justamente lo que te pasa a ti les pasa acá en la UNAE a los estudiantes a los que yo manejo. Ellos tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento empírico, se puede decir, y justamente les pasa esto: ¿cómo podemos plasmar lo que sabemos o lo que hacemos en clases, en las aulas? ¿Cómo lo podemos llevar a una investigación? Entonces, eh, hay que teorizar la práctica. ¿Cómo es esto de teorizar la práctica? Hay que buscar postulados que reflejen lo que está pasando. Por ejemplo, tu papá, que tiene una ferretería, lleva este emprendimiento, no sé el contexto, pero podemos buscar ahí información acerca de cómo se realiza este emprendimiento, cuáles han sido las bases del emprendimiento y, bueno, alguna información de economía, que, bueno, yo realmente desconozco bastante de economía, pero tendríamos que partir de la práctica, de la experiencia, buscar esta problemática que a lo mejor tú quieras investigar, teniendo en cuenta y ojo que cuando hablamos de problemáticas o problemas en investigación,
no quiere decir que sea siempre una dificultad, sino que también puede ser una buena práctica que tú quieras o que todos quieran mostrarla, que ustedes quieran llevarla a otra escala, ¿sí? A muchas personas nos pasa que nosotros hacemos alguna cosa sin saber cómo lo hicimos o por qué lo hicimos, ¿sí? Solo nos basamos nos basamos en experiencias. Eso les ha pasado a nuestros papás, a nuestros abuelos, en el ámbito de los negocios, por ejemplo. Y es bastante importante, sería muy bueno saber cómo se llevó ese proceso, a través de cómo, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, sí, como les digo, en investigación, la problemática que vamos a investigar, valga la redundancia, no siempre es una dificultad, sino también puede ser una buena práctica que queramos mostrar. No sé si por ahí tal vez contesté algo de lo que querías Sí, sí, preguntabas por sí, ahí. gracias. Sí, sí, muchas gracias. Yo me refería a cómo llevo eso, lo que, o sea, la experiencia diaria, cómo inicio, o sea, redactando, cómo inicio plasmando ya de manera escrita, Es que para tienes después hacer que, una investigación. es que tú tienes que basarte, lo primero en cualquier investigación es que tienes que encontrar la problemática. ¿Qué es lo que quieres investigar? ¿Qué es lo que quieres investigar de tu papá o del emprendimiento de la ferretería de tu papá? Eso como base. Sería cómo sobrevive a lo largo de los años a todos los factores que sería competencia y todo eso. Ese es mi principal Exactamente. Claro, tú ya encuentras una problemática que, como te digo, no siempre es una dificultad, sino puede ser otra cosa también, una buena práctica. Y a partir de eso empiezas a desarrollar tu esquema de los temas y subtemas de lo que tú quieres mostrar e investigar, pero siempre partiendo de una problemática, partiendo de los objetivos y todo. Siempre en investigación es básico encontrar una problemática y fijarte objetivos para tú poder llevar a cabo esa investigación. Ya, eso sí, gracias, Diego. Eso estaba ya. Ahí me aclaró un poco más. Listo, hecho, Brian. Bien, amigos, amigas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Esta clase ha sido muy fructífera con las experiencias, los comentarios, los tips que estos dos grandes investigadores nos han compartido esta noche. A usted, Francisco, a usted, Diego, mil gracias por acompañarnos, por regalarnos de su tiempo, por convidarnos de sus experiencias y sus caminos. Muchas gracias. Yo creo que les vamos a comprometer para otra vez porque los chicos de seguro quieren decir más. Gracias, Francisco. Gracias, Diego. Un gusto, Pachi, un gusto, chicos, chicas, Diego, un gusto saludarle. Igualmente un gusto con todos. Gracias por la invitación. Un gusto, Francisco, compartir experiencias y muchas gracias. Como los chicos y las chicas están muy animados y animadas, voy a permitirles que sean ustedes quienes den el cierre y la despedida. ¿Quién quiere hacerlo? Por favor, puede levantar la manito y despedirse. Jocelyn, por favor. Buenas noches, compañeros, licenciada y usted, Diego y Francisco. Por mi parte, les agradezco los métodos y los tips que ustedes nos dieron. Yo creo que gracias a eso vamos a poder alcanzar nuestras metas y tener mejores métodos para investigar. Por mi parte, les agradezco muchísimo y gracias. Gracias, chicos. Cuídense. Bueno, nosotros tenemos que continuar acá.